Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a De Taquito. Este es el podcast del diario El Comercio, donde no nadamos sobre la superficie, nos metemos, buceamos hoy en el mundo de la mente. Algo que es tan trascendental en lo que tiene que ver con los deportistas, sobre todo de alto rendimiento, y que hemos estado viendo a lo largo de estas Olimpiadas. Para eso voy a conectarme desde España con quien fue mi profe en coach. Así que doy fe que el coach o el coaching deportivo, en este caso la psicología deportiva, ayuda muchísimo a cumplir los objetivos. José Ángel Caperán, bienvenido a este podcast. La verdad que es un gusto tenerte aquí y además un conocedor del fútbol y del deporte en general, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Ahí estamos haciendo un poquito ya hueco a la psicología deportiva en los equipos técnicos y cada vez tiene más presencia y más difusión y más demanda por parte de los deportistas y también por parte de los clubes. Bueno, deportistas y además que hoy trascienden, jugadores en el Barcelona, jugadores en distintos equipos de la Liga de España, que te toca a ti orientar como psicólogo deportivo, acompañar en la búsqueda de estos objetivos y acompañar en un momento coyuntural donde te escuchaba en el documental de Netflix, donde apareces, hay que decirlo ya, famoso, Cape. Hay que decir que hoy se vive entre dos mundos y el deportista vive entre estos dos mundos, que es el mundo de las redes sociales, tan difícil de controlar para esta nueva generación, y el mundo real, ¿no? Algo que se ha visto también como condimento de muchos de los deportistas que han estado en estos Juegos Olímpicos, ¿no? En el caso de Simone Biles, por ejemplo, en este apagón que se le da en su cabeza en Tokio y cómo las redes sociales influyen en esto de querer desistir de lo que era una carrera brillante. Es una carrera brillante. Eso es. Al final es difícil entender por parte de entrenadores, por parte de los padres, que no son esa generación, que es la generación Z, que son los nativos de las redes sociales. Están los millennials, que son nativos digitales, luego están los nativos de las redes sociales, los de menos de 24 años. Es lo que siempre digo, la única generación humana que nació en dos planetas, uno real y otro virtual, pero para ellos igual de real los dos. Eso supone que es una generación hiperestimulada, o sea, fruto de toda la estimulación de los teléfonos móviles, las consolas de videojuegos, hiperestimulada. Luego llevo un nivel de paciencia nulo, lo quiero todo ya. No voy a estar 4 años preparando los Juegos Olímpicos sin saber que esto va a acabar bien y encima arrastrando a los haters de turno. Yo esto ya lo dejo. Me rompo el ligamento cruzado de la rodilla, 9 meses de recuperación, yo esto ya lo dejo. Unos problemas de concentración gravísimos, que están más de 2 minutos sin tocar balón, se les va la cabeza. Y es una generación también muy madura. Normalmente lo que antes sean, lo que son ahora 18 años, se podría decir que que tienen una madurez de en torno a 12, 11 hace 30 años. Entonces, es una generación que hay que ir uno a uno o si no, no llegas. Estos entrenadores que se centran en charlas grupales, en atender de forma colectiva al equipo, al final se deja muy de lado ese trato individualizado, que es lo que necesitan esta generación, Claro, uno a porque uno. además eso, ¿no? La psicología deportiva es en el uno a uno, ¿no? Hay mucho error de concepción de pensar que esto es en lo grupal o en lo general, y en realidad el trabajo es individual, incluso en aquellos deportes como el fútbol, son trabajos individuales. Y digo, cuesta tanto, Cape, como te dicen los amigos y los alumnos, cuesta tanto, Cape, pensar en esto. ¿Por qué? Porque lamentablemente de esta parte del mundo, y hablo de Sudamérica, nos cuesta entender la figura del psicólogo deportivo. Tienes los técnicos que te dicen, bueno, mañana ya está, perdimos, pero hay que pasar la página. Pero ¿cómo se pasa la página? ¿No? Como si fuese tan sencillo que, no, o sea, hay que hacer un trabajo mental. Y hay mucha resistencia. Pero hay mucha resistencia porque falta formación desde la base, a los entrenadores, porque al final también el fútbol en Latinoamérica es clasista a nivel de interno, es decir, que Sí, tú los hayas sido, vestuarios divididos, ¿no? Sí. sí, que tú hayas sido exjugador de élite te da todo para que tú seas buen entrenador, o sea, por lo menos de cara a la grada y de cara a quien te fiche. Y que tú quieras ser, que tú seas, hayas sido un buen jugador, no quiere decir que seas buen entrenador. Más que nada porque muchas veces se comete el error de pensar que todos son como tú cuando eras joven. ¿Cuál es el problema? Que esta generación Z es tan diferente a las anteriores que como no vayas uno a uno, no llegas. Siempre digo lo mismo, cualquier charla grupal a la generación Z desconectan. O sea, si no se habla de mí en esta charla, desconectan totalmente. Hay que ir uno a uno. ¿Qué pasa?
Si yo he sido un exjugador de élite, yo no voy a ir 1 a 1. O sea, si no me entiendes, es que no me quieres entender. Pero eso es no entender lo que son esas generaciones nuevas, donde necesitan un tratamiento, un trabajo individualizado, y por eso cada vez se utilizan más esos equipos individuales. Cada uno tiene su propia escudería alrededor. Ah, Muchas veces su psicólogo deportivo, preparador físico, su fisio, su nutricionista, particular para ellos. Claro, o sea, cada vez más se trabaja, ¿no? Con un equipo personalizado con cada deportista. Ahora, en casos puntuales y en esta resistencia, digo, de la psicología, hay algunos deportistas que desde aquí, futbolistas, en el caso de Hernán Barcos, jugador de Alianza Lima, me comentaba hace algunos días nada más que él visualiza, ¿no? Visualiza el gol, visualiza las posibilidades, las chances, visualiza el partido. Y creo que hay un error de concepción de pensar que la visualización es eso mágico que el universo te va a traer. No, es parte de la psicología y de cómo la mente va a actuar en el momento que tenga la oportunidad, ¿no? Y eso es parte de la psicología deportiva. Yo siempre les digo a los chicos que yo te enseño a dibujar. Tú sabes pintar, tú sabes colorear, tú eliges los colores. Yo te Ujú, enseño a dibujar. Tú quieres meter un gol, primero tienes que ser capaz de verlo, de ujú. imaginarlo haciéndolo. Y siempre que sepas que el que estás visualizando eres tú, no es Messi o no es alguien más alto o más bajo que tú o más rápido, sino que seas tú, exactamente tú. Que lo que visualizas seas tú. Y Ujú, siempre en primera persona, que es un error muy grave y muy frecuente que se ven desde fuera. Entonces la gente claro. cree que visualiza, pero no sabe visualizar. No es tan sencillo. Primero tienes que asegurarte que si lo que te ves eres tú, o alguien más grande, más pequeño, si te ves a cámara lenta, desde fuera, desde dentro, si te ves, si notas el balón en el pie, si notas la velocidad, si notas la resistencia. ¿Qué condiciona eso en la mente? O sea, el jugador de fútbol profesional que va a entrar en un partido, por ejemplo, un clásico puede ser Alianza Universitario, yo soy goleador, quiero meter un gol, me visualizo en la situación en sí mismo. ¿Qué condiciona eso en la mente? ¿Qué hace en la mente? Te condiciona para lo que luego vas a hacer. Que lo harás mejor o peor, pero siempre vas a seguir esa línea. Es Es como un importante que simulacro. sí, es un simulacro. Es decir, tú no puedes improvisar, a no ser que seas Messi, que improvisas en décimas de segundo. Si no eres Messi, tendrás que preparártelo tú. ¿eh? Ujú. No exactamente, no tiene por qué ser exactamente lo que tienes que hacer. El cerebro siempre se basa en lo último igual. Quiero meter un gol por la escuadra, aunque sea en milésimas de segundo, tú te has dicho, voy a meter un gol por la escuadra. Eso ha provocado una imagen mental. Esa imagen mental se tiene que basar en algo. Normalmente siempre se basa en lo último. Como el Ujú. último tiro que has tirado se ha ido fuera y no le has cambiado esa plantilla mental, no te va a salir. O sea, tú no Ajá. puedes ir en contra de lo que tienes programado. O sea, en eso también puede ir estas rachas que atraviesan los goleadores, por ejemplo, de no meter goles. O sea, te quedas con ese recuerdo emotivo, ese recuerdo está anclado y si no lo trabajas en la psicología deportiva, vas a repetirlo tantas veces, te vuelve a pasar. Por eso esas ausencias de goles tan prolongadas que se dan. Claro, al final nunca te vas a encontrar un jugador de fútbol que haga partido bueno o malo. Bueno o malo, bueno o malo. Siempre va a ir a rachas. Si lo último es bueno, es probable que lo siguiente sea bueno, si no pasa mucho tiempo. Como último sea malo, caemos en barrena. ¿eh? Ujú, Entonces, al ujú, final, como ves que la gente no trabaja, al final, ¿quién gana? Que tenga talento innato, que ujú, suele tener más rachas positivas que negativas, pero al final ujú, también va a rachas. ¿eh? ujú. Si te das cuenta, al final ya no te encuentras estrellas del fútbol. Claro. Vale, destacan 2 años, 3 años a lo sumo, desaparecen, tienen baches, las carreras van a ser más cortas, Ujú. olvídate, ya nadie está con 40 años jugando al fútbol y mira que están preparados, Sí. pero Bueno, algunas pocas, algunos pocos, ¿no? Aquí au- tenemos algunos casos. de esta generación Z no creo que Sí. ninguno dure hasta los 40. De ¿eh? esta, claro, sí. De esta generación, porque es tan intensiva, que es que te dicen, yo hasta los 40 este ritmo de exposición y de Ujú. presión no lo aguanto. De Claro, hecho, claro. yo siempre digo, olvídate, nadie va a ganar ya 20 Grand Slam de tenis, Ujú, o ujú, 5 balones de oro. O sea, cada año será un balón diferente, ujú, o ujú. mucho dos. Pero eso sí, ya no hay esa consistencia. Igual que la gente ya no ve películas de 3 horas, pues ahora ya no vas a Sí. tener una carrera de 20 años. Ahora, hablábamos un poco de esta ausencia de gol, ¿no? De estas rachas que significan para los jugadores. En el caso de Alianza Lima, hace algunos meses contrató a Yuriel de Santis, un chiquillo, un jugador joven, no chiquillo, un jugador joven, que tuvo la responsabilidad de cargar con un equipo
de los más importantes. Y la verdad que la ausencia de gol para los que se lo había contratado significó un bullying que venía incluso de su propio equipo. Hoy saliendo del club, ya en la tercera división de España, algunos podrán decir, bueno, es otro tipo de competitividad, mete un hat-trick. Digo, ¿cuánto puede condicionarte o condicionar en ese caso puntual de un joven que no está desarrollado emocionalmente y, digamos, se enfrenta a una hinchada tan fuerte que hoy, no sé, le decían cualquier barbaridad, ¿no? Desde que no sirves. ¿Cuánto te crees ese discurso hoy? A ver, nos llenamos la boca de la salud mental. Al Mm, final, el problema no son los haters, el problema es quién da voz a los haters. ¿Eh? Y ahí, por ejemplo, los periodistas muchas veces señalan a los jugadores, ¿eh? Con mejor intención o con mala intención, pero al final estás dando voz a hooligans, ujú, están dando voz a gente que hace daño de forma gratuita y que ujú, además no es estadísticamente significativo, porque por mucho que se venda, lo que ponen las redes sociales no es estadísticamente significativo. Es una parte ujú. de una parte, una parte, una parte. Pero al final le pones una etiqueta de noticia y algo que me pone de los nervios cuando escuchas en la radio o en la televisión, las redes sociales arden por lo que Claro. ha hecho fulanito de tal en el partido. ¿Quiénes son las redes sociales arden? ¿A partir de cuánto arden las redes? Entonces, al final, estos chicos que son nativos de las redes sociales Le dan piensan que el mundo importancia. Sí, piensa que el mundo les odia. O sea, Ujú. yo hace unos años tenía un chico que es que tenía miedo a salir a la calle porque es que pensaba que el mundo le odiaba y salía a la calle y le pedían autógrafos y una camiseta. Entonces Claro. creas una especie de paranoia que, como no seas un poquito frío, ¿eh? Hasta que no se suicide alguien, no se va a parar. Bueno, ¿Eh? hay casos, hay casos. Aquí hay un jugador que fue muy conocido en Uruguay, Morro, que básicamente se suicida dentro de su departamento, pero a partir de eso, en Perú, jugadores como el Che Benincasa, hemos conversado de esto previamente, te enviaba algunos artículos, ¿no? El Che Benincasa, el propio Beto da Silva, jugadores que han expresado en estos podcasts que hoy permiten también conocer al jugador en profundidad, porque antes tampoco se conocía al jugador, no se sabía un poco qué atravesaba, que vivieron momentos de depresión producto de las redes sociales, ¿no? En esto de creerse el mensaje. Y muchos de ellos, sin poder superar este proceso, terminaron desistiendo de sus carreras, terminaron, entre comillas, fracasando y siendo parte de esta profecía autocumplida, ¿no? Que decían las redes. Sí, ¿no? Es que, a ver, la gente se piensa que cuanto más dinero, más fortaleza para aguantar. Un jugador de fútbol realmente no es consciente del dinero que tiene. Sabe que no le falta nada, pero no es consciente del dinero que tiene. No porque Ujú, tú me pagues más, yo aguanto más en las redes. ujú. No, no, eso es otra cosa. No, eso de es Entonces, público y es jugador de fútbol, entonces sabe a lo que se atiene. No, ¿por sí, qué? ¿No? es peor estar en una mina. Siempre te lo dicen. Ujú, Entonces, no te das cuenta que son principalmente niños. Son niños, aunque tengan 20 años, son niños. Que tú entras con 17 en la élite, y puedes salir con 40 con 17. ujú, ujú. Entonces, como a ti te han educado en ese ser nativo de ese mundo, como tengas la autoestima un poquito baja, porque Claro. tengas problemas personales o por tus características personales, que es que eres excesivamente sensible, de Ujú. repente te dicen algo que justo coincide con lo peor que piensas tú de ti mismo, y esa Te tiran tarde abajo. esta tarde te destruyen, te Ujú. destruyen. ¿Cuánto pesa, por ejemplo, cargar con el nombre de los hijos de deportistas que tienen ese legado? Y te pregunto esto porque en el caso de Brandon Palacios, un jugador que tuvo a su padre, Chorri Palacios, jugador de selección, de mucha importancia y mucho impacto en lo que fue una época de la selección peruana, hoy juega al fútbol y en uno de estos podcasts entre futbolistas, él comenta algo que, a ver, a mí me parece que incluso es hasta un llamado de atención, ¿no? Porque dice, yo al interno, ni a mi mujer ni a mi padre, les conté que sufro depresión, pero lo hace público en un podcast, ¿no? Como en un llamado de atención, reconociendo con un acto de valentía, ¿no? El estar atravesando un momento de depresión, pero dice, tengo miedo de ir al psicólogo por enfrentarme con eso, ¿no? Y convive con este estado permanente. Yo digo, es un llamado de atención decirlo en un podcast, ¿no? Sin haberlo comentado al interno a tu gente. Eso es, eso es. Al final es lo que decimos, no hay nada más doloroso
Por ejemplo, cuando destrozan al jugador de esa forma es porque han tocado fibra sensible. Es decir, Mm, no es simplemente un insulto, es que has insultado igual a eso que efectivamente tiene a flor de piel, ¿eh? ujú. Pues inseguridades, sus historias personales, El pero legado de un padre, por ejemplo, ¿no? Reconocido. ahí está. Entonces, al final, estás intentando demostrar algo que no eres, que al final tú eres hijo de tu padre y eso no te lo va a quitar nadie, y Ujú, te van a juzgar, continuamente. Eso al final, los hijos de los jugadores, una de dos, o sale mal o sale muy bien, ujú, Por ejemplo, los exjugadores saben lo que hay, ¿eh? ujú, Yo, por ejemplo, tengo chicos adolescentes, em, y hay chicos que son, hijos de entrenadores y de jugadores, y esos jugadores, esos padres jugadores, son los que más quietos están en la grada, ujú, ¿eh? Porque saben lo que hay, saben que es muy difícil llegar. Entonces, ¿para qué me voy a poner a gritarle al árbitro? ¿O para qué voy a ponerme a insultar? Entonces, ujú, esos son los que mejor se comportan, porque saben lo que hay, saben la dificultad que tiene. Da ujú. igual que metas 20 goles con 15 años, eso no significa nada, ¿eh? Claro, claro. No, y Porque hay aparte, otros factores a tener en cuenta. no, y además, ¿quién te dice esas cosas, no? Con un sobrepeso desde la comodidad de tu casa comiendo popcorn, canchita. Digo, ¿quién te las dice, no? Creer ese discurso es bien, bien Pero da igual, complicado pero igual, también. pero igual, tú puedes educar a los chicos para que se vayan de las redes sociales, pero al final, viven en ese mundo continuamente y al Ujú, final, vale, puedo no mirarlo, pero voy a mirar cuando las cosas creo que me va bien, ujú, ujú. y miran cuando las cosas les va bien, pero da igual, esta gente te critica igual, Claro, ¿eh? claro. Da igual que te vaya bien. Entonces, de repente, te empiezan a hacer, a ver que cosas que no se valoran, y hay cosas que, siguen criticando. Como tengas Ujú, la autoestima un poquito baja, te bloquea. Y toda emoción negativa causa tensión muscular. Entonces ahí ya te fastidia la técnica, la parte física, lesiones, bajón, em, del sistema inmunitario, ujú. infecciones, de todo. Me gusta eso como para repreguntar respecto de la lesión, porque muchas veces se habla de jugadores, justo recién lo nombrábamos a Beto da Cielo, un jugador que tuvo mucha proyección en su momento y pasaba de lesión en lesión, termina pidiéndole a los clubes justamente que no hablen. Cuando él sufría, pasaba por un proceso de lesión, que no lo cuenten, que digan que no estaba convocado, lo que sea, antes que decir que estaba lesionado. A ese punto la presión, ¿no? De que sentía de vivir de lesión con lesión. Digo, ¿hay algún factor en nuestra cabeza, en la cabeza del deportista, que haga que constantemente se genere una lesión tras otra? Viste que hay jugadores que todo el tiempo parecen de cristal, ¿no? Sí, bueno, al final es que es eso, emoción negativa, tensión muscular. Deporte explosivo, rotura de fibras. Y si no es rotura de fibras, al final es un nivel de estrés alto, dispersión de la atención, y va a poner la pierna hasta aquí, la pongo aquí, me viene uno y te rompe la Ujú, pierna. Al ujú, final, el tema del estrés afecta la parte física, provoca mayor tensión muscular, te puede romper más fácil y además te dispersas a nivel de atención, por lo tanto entras en mayores, situaciones de riesgo. O sea, ujú, yo no creo en la mala suerte, O ujú, sea, vale, tú puedes tener una desgracia que venga uno y te quiera matar, y te dé una patada y te destroce, pero ujú, porque por adrede. Pero la ujú. mayor parte de las ocasiones son cosas que se podrían evitar y son lesiones que se podrían recuperar antes si se trabajara de una forma multidisciplinar. Claro, claro. Que estés. Pero muchas veces no se toma en cuenta la psicología para la recuperación de las lesiones. Y eso me parece interesante, ¿no? Porque pasan una, dos, tres lesiones el mismo jugador y en ningún momento se contempla que puede haber un factor emocional que esté generando esto, incluso en su regreso, ¿no? Porque hay muchos jugadores que no vuelven nunca más a sus niveles a partir del miedo que les generó esa lesión, ¿no? O hay chicos que incluso están más tranquilos lesionados que jugando, Claro. Por la porque presión misma. por la presión y porque ya sé lo que me pasa. O sea, Mm, yo estoy mal porque estoy lesionado. Cuando yo estoy bien, pero pierdo, yo mm, estoy mal, pero no tengo una razón que culparme a mí por qué no meto goles o por qué, o claro. por qué estoy mal. Entonces, casi estamos ya hablando, por ejemplo, todo el tema de por qué los adolescentes se autolesionan. ¿eh? Ujú, Tengo un ujú. problema aquí, son problemas muy pequeñitos, pero no hay suficiente un problema lo bastante grande como para justificar mi depresión.
Entonces cojo un cuchillo, me pongo un corte aquí y me duele. Ah, me siento mal porque me duele. O sea, he Ujú, localizado el origen de mi dolor. Eso ujú. me tranquiliza la certeza de conocer cuál es el origen de mi dolor. Claro, claro, Cuando estás lesionado, pues de repente, oye, pues vale, sí no puedo hacer nada porque tengo que esperar a recuperarme. Entonces ahí claro. es cuando se mete ya en una vorágine que es difícil de salir. Ahora, estamos pasando por un momento, un año muy importante para Universitario de Deportes, cumple 100 años, su rival de turno histórico, que es Alianza Lima, ya salió campeón nacional en el centenario y tiene toda la presión, ¿no? Se han hecho contrataciones específicas para el centenario, se ha hecho la fiesta del centenario, se está apuntando todo al centenario. Esa presión se puede convertir en disfrute para un jugador Depende cómo te lo eduquen desde pequeñito, ¿vale? desde Se- pequeño o desde el club, desde porque la pequeñito, presión, desde pequeño y desde el club, ¿eh? Es decir, claro, esto es mucho de la cultura latina, no latinoamericanos, latinos, ¿eh? Católicos, apostólicos y romanos. El mundo sume de lágrimas, ¿eh? mm, Piensa en lo peor que puede pasar por si acaso, ¿eh? Entonces, todo lo que sea de decir voy a ganar o voy a meter un gol es ser, como decís vosotros por allá, creído, eh, agrandado, 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 agrandado. Que es chulo, que es un chulo. sí. ¿Eh? ¿Por qué Pues nos eso es un cuesta tanto agrandado. reconocer, no? Reconocer. Es castrante, es castrante. O sea, aquí en la cultura latina católica, aunque no seamos católicos, estamos educados en esa cultura, siempre digo lo mismo, en una cultura donde el pobre va al cielo, ya te lo dice todo. Ujú, Es decir, ujú. es perfil bajo. Hay que hacer perfil bajo. El agrandado es un engreído de y va a ir Ajá, al infierno. ajá. Entonces siempre hay con perfil bajo, el buen chico, perfil bajo. Y eso es totalmente incompatible con el alto rendimiento. Eso ¿Eh? es incompatible. Es incompatible, porque no se trata de que pienses en positivo, que todo te va a ir bien, sino que te centres en lo que tienes que hacer. Claro. Y a ser posible que lo que hiciste bien en el pasado reciente, o sea, lo tienes reciente y en lo que depende de ti. Pero no, la gente se centra en lo que no tiene que hacer o lo que no quiere que pase, porque no se atreve a poner la carne en el asador y centrarte en lo que tienes que hacer. Porque a ver si voy a centrarme en lo que tengo que hacer y no lo consigo y me muero de un disgusto o quedo como un prepotente. O Entonces como queda un siempre fracasado. o como un fracasado, pero es peor prepotente fracasado. ¿Mm? Claro, claro. Es ¿Eh? no querer asumir esa responsabilidad. Por eso nosotros mismos, o el deportista mismo, se auto boicotea. No sé si está bien dicho. Claro, y luego cuando te encuentras gente entre jugadores que asumen esa responsabilidad, son los engreídos. Por Porque ejemplo, Cristiano Ronaldo, claro, solamente, Ibrahimovic. es que objetivamente solamente gente que los mediocres consideran que son prepotentes son los que son capaces de asumir la responsabilidad de que en un campeonato, que es el centenario del club, Ujú, me centre 100% en lo que tengo que hacer hasta el punto de verbalizarlo. ujú, ujú. Claro. ¿Que no lo consigues? Bueno, pero por lo menos que sepas por qué no lo has conseguido. Porque hay una fobia a analizar los errores y diseñar soluciones. ¿Por qué no? Olvídalo, pasamos página, siguiente partido, siguiente partido. Y lo que haces es repetir Claro. errores y entrar ya en una racha negativa que en algún momento se rompe la racha negativa y empiezas a remontar. Ujú. Pero es un nivel de ineficiencia que si tienes Sí. muchos minutos eres titular indiscutible, genial. Pero como tengas que estar peleando por un puesto, igual ya no juegas en toda la temporada. Claro. Ahora, los jugadores llegando a los 40, que sí existen en esta época, probablemente en la que viene, no tanto por la presión, lo hablábamos recién. Es un Aquí el desgaste. caso de Paulo Guerrero, que es ídolo en selección y bueno, y ahorita está atravesando un problema en un club. eh, Está en esta búsqueda, ¿no? De club. Uno tiene la sensación cuando lo escucha a Paolo que también hay mucha resistencia por parte de algunos jugadores de esa etapa que llega, que es del retiro, ¿no? La de jubilarse. Hablamos de la depresión durante el juego, pero ¿qué pasa cuando el jugador tiene que asumir que la gloria, que el reconocimiento de la gente se va? Es muy da vértigo, da vértigo. Yo conocí a un jugador que me decía, es que me dicen mis compañeros que están retirados ya, que afuera hace mucho frío, que mira a ver si engaño a un club para que me fiche, porque que intente quemar las etapas el máximo tiempo posible porque fuera hace mucho frío. ¿Eh? Ujú.
Eso es más propio de otros, a ver, de otros momentos, cuando la gente no tenía formación. Al final Ujú, eso es lo que decíamos, entras con 17 en la élite y sales con 17 con 40, ¿eh? claro. Entonces, de repente, como no hayas ganado bastante dinero, que es lo normal, Cristiano Ronaldo solo hay uno, ¿eh? Pues como no hayas ganado bastante dinero, al final tienes que incorporarte al mercado de trabajo. ¿Qué Ujú, pasa? Yo conocí a un chico que con 39 años se retiraba del fútbol, tenía que incorporarse al mercado de trabajo. eh, Él es un amigo mío, ¿eh? Trabajamos la entrevista, ¿eh? Ensayamos una entrevista de trabajo, ¿m? ujú, Y el rendimiento de la entrevista de trabajo era lamentable. Lamentable, claro. porque tenías un tío de 40 años delante de ti, pero realmente Que no sabía qué hacer. se comportaba con un chico de 17. Claro. ¿Pero por qué? Porque realmente nadie te ha parado los pies. Es decir, esto no se hace en una entrevista de trabajo, esto es una falta de respeto, esto lo tienes que decir de otra manera para venderlo de otra manera. Al Ujú, final, de repente se encuentran educándose con ujú, 40 años. Si tienes claro. el ego suficientemente moderado como para que aceptar consejos, ¿eh? Ujú, Que al final te es una huida hacia adelante, ¿eh? No, 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 yo soy un crack, no sabes quién soy yo, no sabes quién soy yo. 42, 40, 45 de presión, y al final tienes que ir a sacarlo del pozo, ¿eh? claro. Es Claro, eso, porque no sé. se chocan contra la realidad, ¿no? Bueno, la realidad, de repente, tú te retiras, el primer año te retiras, todo el mundo quiere hacer negocios contigo, Ujú, ¿eh? ujú. Solo tienes que Y poner des la cara. O sea, no, solo, claro. solo tienes que poner la cara. ¿Qué Y pasa? des Precisamente esta generación es de memoria de pez. Tú te ujú, retiras hoy y el año que viene ya no sé quién eres. así es. Tan efímero de lo que hablábamos, ¿no? El tiempo y la inmediatez es tanta que te vas y nadie lo va a notar, ¿no? ¿No? Y eso también debería pensar el deportista cuando es criticado, ¿no? ¿Quién me lo dice? Si mañana yo no estoy, ni se va a dar cuenta que no estoy ni Claro, que no ves, existo, ¿no? ves, ves Eso, jugadores, ves jugadores leyendas que van de los clubs. Sí, te lloro un año, claro. pero no te lloro Después más. ya, claro, ya pasan a ser inexistentes. Ahora, ¿cuál crees que es el principal factor por el cual hoy los deportistas, los futbolistas se están animando a hablar mucho de la depresión, ¿no? Hay un factor en redes, porque el llamamiento más grande que hacen es a la gente, a las redes sociales, a que sus hijos, sus familiares leen esto. Digo, hay un peso, una presión muy grande en todo esto que el jugador lo siente, ¿no? Y que ya lo está manifestando. Hombre, a ver, lo primero, hablar de depresión es hablar mucho, es algo más, es muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Normalmente los deportistas no tienen depresión, no tienen Ujú, depresión porque no llegan a caer a esos niveles, ¿eh? ujú. Sobre todo porque ya la propia familia se ocupa de que no caigan Claro, en una depresión o buscar ayuda externa, ¿eh? Cuando ya se caigan en depresión, pues ya hay que meter todo el tema más de un cuidado mucho más profundo, ¿vale? Pero ujú, normalmente son pues daños daños a la autoestima, ¿eh? No tienes por qué caer en una depresión, ¿eh? Pero, por ejemplo, pues no sé, que te pongan, tengo un amigo que tiene un restaurante, le han puesto una mala crítica en el TripAdvisor, y le hundes el fin de semana, ¿eh? claro, Y no tiene depresión, claro. pero es que algo que pones tantísima pasión en lo que haces y los futbolistas tienen una motivación intrínseca hacia lo que hacen tremenda, ¿eh? ¿Viven al 100% por eso? ¿Eh? Es que además a ver, yo empatizo mucho con ellos. Para mí son como mis hijos. Si tú duras más Ujú, de 3 meses conmigo, ¿eh? Eres un crack, ¿eh? claro. Entonces, yo tengo chicos, llevo 9 años, con el que más llevo 9 años. Ujú, ujú, Una sesión a la semana antes de cada partido. Y al claro, final se trata de analizar el partido anterior y planificar el siguiente, que no son charlas motivacionales, claro, ni evitar que te suicides, claro, sino mejorar el rendimiento. Y te claro. encuentras con gente que tiene tanta pasión por lo que hace, que de repente te das cuenta que viene un desconocido, te lo tira todo por la borda, te lo Ujú, desprecia porque no ha sí, entrado. Además que está yo que entrara y estoy en ello, estoy trabajando para ello. Igual entra la semana que viene que me lo voy a preparar y me voy a claro. aplicar una solución. Claro. Y bueno, y también hay mucha incredulidad respecto del psicólogo deportivo, porque por ejemplo, aquí en Perú hay muchos casos y hay uno puntualmente, de un jugador que se llama Cristian Cueva, ¿no? Que ha sido como rehabilitado, recontratado tantas veces, un jugador con muchísimo talento, pero hay que entender hasta dónde llega el psicólogo deportivo, por un lado, y hasta dónde llega un psicólogo general que necesitas para tu vida, ¿no? O sea, el psicólogo deportivo no te puede quitar de una adicción, no te puede quitar, si es un psicólogo deportivo, te acompaña en un objetivo deportivo. Hombre, a ver, el psicólogo deportivo es un psicólogo, primero, ¿vale?
O sea, podría trabajar perfectamente todo el tema de las adicciones y la depresión. Perfecto. Otra cosa es que, además, tienes la especialidad en psicología deportiva. Entonces ya vas directamente a mejorar el rendimiento. Claro. Pero siempre digo lo mismo, es psicólogo y psicólogo deportivo. Que ya Ujú. cuando acaba el tema deportivo o tienes problemas personales, entramos en el plano personal. Claro. Pero lo que se trabaja en psicología deportiva no es una depresión, sino que tú vayas perfeccionando tu juego y que mañana sea un juego mejor. ¿Qué Así vas a es. pensar durante el partido? ¿Qué vas a recordar? ¿Qué vas a imaginar? ¿Qué te vas a decir durante el partido? ¿Cómo vas a colocar tu cuerpo al manejar el balón? ¿Qué decisiones vas a tomar en función de cómo las decisiones que tomaste la semana pasada? Ujú. Controlar la respiración, el control de la tensión muscular. No es igual sacar, después de un fallo, tú te tensas y te quedas Claro, así. No claro, es igual mover el balón así que mover el balón así. claro. Entonces, son cosas muy técnicas, que muchas veces la gente me insiste mucho, ¿trabajas para que puedan afrontar la presión? La presión se trabaja 2 semanas. ¿eh? Claro. No puedes estar 9 años con un jugador trabajando en la presión, entonces que está mal de la... está Claro, a punto claro, de claro. suicidarse. Tiene que acostumbrarse a esa presión y poder Tiene que usar trabajar. esa versión y luego se trabaja y luego ya, pues, y lo que hacemos es optimizar el rendimiento. O sea, yo Claro. siempre les digo, optimizamos el rendimiento, no es simplemente para resolver problemas. Los problemas, vale, se resuelven, pero luego Ujú. siempre hay que mejorar, Claro. mejorar, mejorar, mejorar y el siguiente partido mejor. Te voy a hacer preguntas cortitas para ya ir redondeando, pero que tienen que ver con los Juegos Olímpicos, de algunas cosas que hemos ido viendo. Bueno, la primera, esta medalla que después de 32 años consigue un peruano, que es Stefano Pesquera, una medalla que termina prácticamente dividiendo en redes sociales, en este mundo virtual y mundo real. Condicionando a su posibilidad de poder desarrollar un deporte que definitivamente tiene que ver con tener acceso a una economía que le permite practicarlo, pero que por el otro lado, eso es como invalido tu logro, invalido lo que te cuesta llegar a una Olimpiada, invalido 32 años, y es como muy fuerte. Que se dé esta discusión y que se le dé lugar a este tipo de discusiones, ¿no? Porque creo que aquí entra un poco el factor de los medios, de cuánta importancia le das a este ruido que hay en redes. Siempre, a ver, al final, no, el mundo no genera tantas noticias como para rellenar periódicos. ¿eh? Más cuando son periódicos digitales, donde tienes que dar una noticia todo el tiempo. Entonces, al final, muchas veces te ves que van a las redes sociales a sacar las noticias. Y si encima la noticia pues puede ser jugosa, porque hay lucha de clases, hay un poquito de telenovela, pues ya genial. Pero hay que saber que lo que ponen las redes sociales no es estadísticamente significativo. Otra cosa es que tú le pongas un Claro. marco a una conversación de un montón de gente aburrida. ¿eh? No, y la frustración que vuelcan en eso, ¿no? Pero claro, pues, sin embargo, es ridículo porque, por ejemplo, no hay deporte más clasista que la Fórmula 1. ¿vale? Sin embargo, si Perú tuviera un campeón de Fórmula 1, lo pasarían Lo por, aplaudirían. no, hombre, le harían la ola. ¿eh? Ah, ok. Pero claro, como es vela o Claro. como es típica, pues al final hay mucho prejuicio, mucho Mucho prejuicio. prejuicio y que no puede invalidar el sacrificio, porque el sacrificio está desde lo físico, desde todo el circuito que tiene que hacer un deportista para llegar a esos 4 años. Otra de las imágenes que me dejó y me las fui anotando es creo que era la gimnasta mexicana que la veíamos cuando iba a entrar a un circuito que yo te le había pasado que cuando va a entrar hace como un golpe, ¿no? Como que entra, hace la señal de la cruz y se golpea. ¿Para qué sirve ese golpe? O sea, que es constante. O sea, cada vez que va a entrar, hace eso. O sea, hay algo ahí psicológico que te cambia. Sí, son lo que se llaman anclajes para asociarlos a un momento en el que estabas con una activación perfecta. Son como interruptores que coinciden el estado que tenías entrenando, que te salió perfecto, con ese momento en el que vas a iniciar. Ujú. Son una forma de conseguir los mismos parámetros que tú tenías en los entrenamientos. Puede Ajá. ser eso, puede ser beber el mismo líquido con el mismo sabor que en ese momento, Ajá. respiraciones, Música. visualizaciones, palabras, música. Música que te active Importante. y te lleve a un momento puntual y Que, específico de que- victoria o de. que asocias a ese momento, te provoca como una respuesta automática. Ujú.
¿Y qué diferencia una mente brillante, ganadora, como puede ser la de Simone Bale, que decíamos, ¿no? Ella se recupera de todo un cargamontón que le hacen en redes, de un momento que ella cuenta como que se le apaga la mente, ¿no? En Tokio y ya no, ya empezaba a dudar de ella misma, pero vuelve para ganar otra vez las medallas doradas, y de aquel que desiste. O sea, ¿cuál es el chip mental que hay entre el deportista de élite que afronta todo eso y es campeón y logra el objetivo, y el que se queda en el camino? La diferencia es qué emoción te provoca el deporte. Es decir, tú vas a un campeonato de España infantil de tenis, ¿eh? Ujú. No apuestes quién gana, apuesta quién llora antes. ¿Eh? Vas a un campeonato de España infantil de gimnasia, ¿eh? Aquí nadie se ríe, nadie se ríe. O pues los chicos o las chicas te dicen que pase cuanto antes, así me lo quito de en medio. ¿Eh? Y yo, a ver, pero si esto tendrías que desear que llegara Disfrutarlo, claro. como la Navidad, cuanto antes. ¿Eh? Ya, pero es que si te ponen a competir tan pequeñito, al final no la acabas de valorar. ¿Eh? Ajá. Y Simone Biles, pues es una chica que la gimnasia le ayudaba a evadirse de lo que tenía en su plano personal, que era una situación muy difícil. De repente la gimnasia era lo mejor que tenía y competir es lo mejor de la semana. ¿Eh? Aquí no, aquí te pueden decir, tengo competición el sábado, a ver que pase cuanto antes, que yo quiero seguir entrenando. Claro, claro. Aquí muchas Bueno, veces son los campeones de entrenamiento. claro. Bueno, aquí Carlos Zambrano, jugador de Alianza, dijo: cada vez tengo menos ganas de jugar, cada vez disfruto menos de jugar al fútbol, ¿no? Y es como un jugador que está, o que supo estar en la élite, que está en la selección, ¿no? Que diga eso es como llamativo, tan joven, 30 y tantos años, ¿no? Y yo creo que el desánimo pasa también por esta generación, ¿no? Que lee constantemente, que siente la presión y todo eso, ¿no? Aquí hay un elemento que siempre lo digo a los alumnos, a los Ujú. deportistas que llevo de Latinoamérica, que es que en Latinoamérica el papel de la familia es tremendo, es Sí. tremendo. Entonces el jugador latinoamericano acaba el partido y en casa sigue con el partido. Habla del partido con su mujer, con sus padres, con sus hermanos, con sus amigos, su representante. O sea, ya juega otro partido después, o sea, no desconecta. ¿Eh? Bueno, no solamente eso, ¿eh? Y sostiene a su círculo familiar. Sí, Es pues eso. cabeza de familia. Claro, por ejemplo, aquí en España los jugadores acaban el partido y ya, ya. ¿Eh? Llegas a casa y estás con tu mujer, estás con tus hijos y ya. Comentas un poco de tal el partido y ya está. Pero yo me acuerdo que yo tenía un chico en Latinoamérica que, que durante el partido su mujer criticaba al entrenador, su padre criticaba al entrenador y criticaba a la mujer. ¿Eh? El hermano, luego tienes que ir a casa, lidiar con todo ese tema, normal, o sea, anemias por lo menos. Claro, claro. No, no, y después sostenerlos económicamente, ¿no? Porque aquí hay círculos muy viciosos en el fútbol. José Ángel Caperán, gracias por haber estado en De Taquito. Siempre es interesante hablar de la mente, y además hay cosas que no tienen que ver solamente con el alto rendimiento deportivo, sino que también las podemos aplicar a nuestra vida, ¿no? Esto de engancharse en un recuerdo, anclarse en un momento emotivo importante de nuestra vida para poder cambiar el chip, ¿no? De lo que viene, o asumir una entrevista de trabajo. A ver, estás con Ferran Torres, ¿no? Con Eric García, ¿sí? ¿Sí? Sergio Canales, Ujú. también. ¿Algún otro deportista que me estoy olvidando ahí? Esos son de Liga 1. De la Liga 1, de la Liga de España. Liga 1 es aquí en Perú. Sí, alguno más. Pero bueno, al final son ellos los que tienen que Que hablar de la contar. experiencia, y al final, pues eso, van hablando, van hablando Reconociendo. van hablando de su trabajo y reconociendo el trabajo, y es ahí donde uno puede ya, pues eso, hablar abiertamente de lo que se trabaja en psicología deportiva. Cada vez son Claro. más abiertos, porque al final, siempre digo lo mismo, no estamos trabajando cosas raras. Se Ujú. trata de que ajustes mejor Y no el estás juego. loco. Y no estás Bueno, loco por ir al psicólogo deportivo. Que ese hombre, yo creo, también. yo creo, yo creo que eso ya está superado, el tema de No, no, locura. no te creas, de ¿Eh? esta parte del mundo no está para nada superado. No, 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 Bueno, a ver, no. pero, pues Que no sé. aquí, que Aquí aquel que va al psicólogo está loco, ¿no?
Esa es muy fuerte, ¿no? Porque eso también hace que hoy el futbolista te diga, no, yo no necesito un psicólogo deportivo, ¿para qué? Si con la Ya. familia lo arreglo, ¿no? Con mi novia, no, pero ¿cómo qué estás diciendo, no? O sea, Bueno, sí, todavía hay un claro, prejuicio muy grande, ¿eh? bueno, hay prejuicio, pero bueno, cada vez el jugador está más formado. O sea, ya raro es el jugador que no tiene, no sé, en España, por ejemplo, estudios secundarios tienen todos, ¿vale? Claro. O incluso hasta carrera universitaria. O sea, ya tienes cierta inquietud, aunque no tengas estudios, ¿eh? Tú Claro, ves vídeos de TikTok, ves a, autodidacta. a jugadores que hablan del tema, ¿eh? O sea, No, te no, enseñan a pero visualizar. hace falta todavía por esta parte del mundo un cambio en ese sentido, ¿no? En finanzas, en cómo manejar el dinero que van ganando, en la proyección, también profesional, es un tema muchísimo más largo, ¿no? Todavía hay mucho que crecer en eso y en la educación, ¿no? Creo que hay muchos de los problemas que se trabajan con psicólogos deportivos tienen que ver con la educación del jugador y con la continuidad y el seguimiento que se le hace o no se le... Uy, no se le hace desde los clubes. Saltó el lapicero, era el momento de... Ujú. José Ángel, muchísimas gracias por la nota, ¿eh? A ti, gracias. Gracias, nos vemos. Muy Luego. bien, ahí estaba José Ángel Caperán. Bueno, él es coach, pero es psicólogo deportivo. Trabaja con varios deportistas de élite, como veíamos, hoy jugadores de la Liga de España. Hablando un poquitito, ¿no? Del condicionamiento de la mente y hablando un poco de algo que sí en esta parte del mundo termina siendo tabú, que es hablar de la psicología, trabajar la mente, el desarrollo y aplicarlo. Esto ha sido de Taquito. Nos vemos el próximo programa con otro entrevistado más en las plataformas digitales del Diario El Comercio. Dale like.